Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí. Le agradezco muchísimo a Pedro por la invitación y por permitirme presentar aquí las cifras del mercado asegurador ecuatoriano. Voy a colocar en esta presentación para que puedan ver mejor, ¿sí? Ok. Como un preámbulo, les voy a presentar unos insights básicos del mercado asegurador en el contexto de América Latina. Tenemos que para el Ecuador el monto de primas emitidas casi alcanza los 1.700 millones, 1.689 millones. Con respecto al valor regional de 144.000 millones, eso representa un 1.2% del mercado. Hay que tomar en cuenta que América Latina, el valor de primas de América Latina, representa alrededor del 1.3% de la prima emitida a nivel mundial. La penetración del mercado ecuatoriano es 1.7%, está 1.3 puntos porcentuales por debajo de América Latina, que es el 3%. El crecimiento anual entre el 2020 y 2021 fue del 6% para América Latina y en el caso de Ecuador fue absolutamente estable, ¿sí? Tenemos otros indicadores, por ejemplo, cuánto es el tema de primas por compañía. En el caso de Ecuador es 58 millones en promedio de cada compañía y 173 millones en promedio maneja cada compañía en América Latina. Tenemos que la rentabilidad del patrimonio para Ecuador fue del 12%, le afectó mucho el tema de la pandemia del mercado ecuatoriano, mientras que en América Latina fue del 11%. El índice combinado fue del 91% del bruto y 88% para la región, y claramente se puede ver que con un índice combinado del 107% está perdiendo el mercado ecuatoriano. Tenemos un nivel de primas cedido en porcentaje de cesión del 40% para Ecuador y del 16% en el caso de la región. Los ramos de pensiones y vida regionales atenúan para que el porcentaje de cesión sea mucho más bajo. ¿Cuánto es la prima? ¿Cuánto es el porcentaje de vida y no vida? En el caso del mercado ecuatoriano es 35%, lo que corresponde a la parte de personas, ¿no? Lo que es accidentes personales, vida, salud, en otros países pensiones, y 65% lo que llamamos ramos generales de no vida. Es justamente casi a la inversa de América Latina, ¿sí? El porcentaje de primas que concentran las compañías globales, en el caso de Ecuador, es del 34%, las regionales del 9% y las locales del 57%. En el caso de América Latina, las compañías locales concentran el 45% de la prima, ¿sí? Y por normativa, hace algunos años se prohibió que las entidades financieras puedan ser dueñas de una aseguradora. Por eso en el caso de Ecuador, las compañías vinculadas a bancos son el 0%, aunque hay algunas compañías que sí tienen acuerdos de distribución del canal bancario, ¿sí? Vamos un poco a cómo está el tema de la distribución de la prima en América Latina, ¿no? Entonces hablamos de 144.000 millones. Si tienen alguna inquietud, me dejan saber, por favor. En el caso de Brasil, que concentra el 41% de la prima, es el mercado más grande, bajó 7 puntos porcentuales. Aquí también un tema de devaluación, ¿no? El real brasileño se devaluó muchísimo en estos últimos 2 años. Le sigue México con el 21%, Argentina con el 9%, Chile 7%, Colombia 6%, Perú 3%, Panamá 1.2% y Ecuador, como les había mencionado, el 1%. Luego Uruguay, Costa Rica con el 1% y otros países con el 3.8%. El mismo gráfico lo tenemos para el PIB, ¿sí? En el caso del PIB, igual, Brasil lidera el ranking con el 31% del total del PIB regional, seguido de México con el 26%, Argentina y Chile los más grandes. Ok, aquí hay un gráfico que nosotros elaboramos para ver un poco cómo ha sido el crecimiento en los últimos 10 años, ¿sí? Tenemos en el eje de las X el tema de la penetración, las primas emitidas con respecto al PIB, y en el eje de las Y tenemos el crecimiento anual ponderado en los últimos 10 años. El tamaño de la burbuja indica el valor del mercado. Entonces tenemos que, por ejemplo,
Brasil es el mercado más grande y tiene una penetración con respecto al PIB del 4%. Tenemos a México, que está entre el 2 y 3%, Argentina, y tenemos un caso excepcional como Puerto Rico, donde la penetración supera el 6%. ¿Sí? Ahora, con respecto al crecimiento, tenemos a países como Bolivia, como Guatemala, como Dominicana, Costa Rica y en general Centroamérica, donde han crecido muchísimo en estos últimos 10 años. ¿Sí? Son los países que más han crecido en términos corrientes. Ahora el mismo gráfico lo vemos para primas cedidas. ¿Cuánto ha sido el crecimiento en los últimos 10 años de estos países? Tenemos que México es el más grande, Brasil, Argentina, Colombia, Centroamérica también es importante, Chile y algunos países. En el caso de Guatemala, de Bolivia, Nicaragua y Honduras, han sido los países que más han crecido en el valor de porcentaje de cesión. ¿Okay? Aquí tenemos un gráfico de cuánto es lo que suscribe cada compañía aseguradora en América Latina en promedio. Por ejemplo, tenemos en Ecuador, son 58 millones de dólares en promedio. En la región es 173 millones. Pero hay compañías que manejan 700 millones en el caso de Brasil y 441 millones en el caso de México. ¿Sí? La concentración del mercado que nos indica qué tan atomizado, qué tan altamente desconcentrados están los mercados. Por ejemplo, tenemos los polos, ¿no? Argentina, donde el valor es el más bajo de la región, 4.4%, lo que quiere decir que está totalmente desconcentrado. ¿Sí? Mientras que Costa Rica y Uruguay son los valores que tienen más altos, porque en su momento había compañías donde la concentración del mercado era prácticamente un monopolio. El mismo caso para Ecuador. En el caso de Ecuador, ¿qué sucedió? ¿Por qué comenzó a bajar este índice? Aquí hay que tomar en cuenta que la compañía más grande se liquidó, ¿okay? Por decreto ejecutivo se liquidó y dejó de operar, y otra compañía se fusionó en el mercado local. Tenemos, como ya vimos arriba, el porcentaje de cesión. Los países que menos ceden son Brasil, Uruguay y Argentina. El valor regional está en 16% y tenemos en la otra punta a Nicaragua, Honduras y Venezuela, que tienen los valores más altos del porcentaje de cesión. Este gráfico es interesante porque nos mete un poco cómo está la cartera de los ramos en cada país. Entonces vemos para los diferentes mercados que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el ramo de daños sin autos es el más importante, si le sigue vida y luego auto. Pero hay mercados como Brasil, como Chile, como Colombia, donde el componente de pensiones es muy importante. ¿Sí? Aquí vemos que en el caso ecuatoriano, el mercado de vida se ha ido incrementando muchísimo. Un tema es también el efecto de la pandemia, ¿sí? Provocó que exista más suscripción y también por las pólizas que se generaron a raíz del seguro de crédito, ¿no? Seguro de vida crédito, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su momento. ¿Cuánto es la evolución de vida y no vida? ¿Sí? Vemos que la parte de vida ha crecido desde el 28% en el 2012 hasta 38%, 10 puntos porcentuales en 10 años. ¿Cómo ha sido la evolución del índice combinado? Entonces, si vemos en el año 2019, llegó a un valor del 94%, ¿sí? Se disparó a 101% por la pandemia para 2020 y 2021. ¿Okay? El mismo, pero por ramos. Aquí los ramos más afectados fueron el ramo de salud con 107% y, bueno, también el ramo de autos, que registraron incrementos en el índice combinado. Ok, ahora si vamos propiamente a cómo ha sido la evolución del mercado ecuatoriano. Nosotros llegamos en el 2019 a un pico de 1.797 millones. ¿Okay? Entonces, a raíz de la pandemia, bajó a 1.696 y 1.606. Si comparamos el 2021 con el año 2019, que significa una reducción del 11% en prima emitida y del 17% en la corresponde a prima cedida.
Vemos también el efecto en la siniestralidad que pasó de 42% en el 19, el año pre-pandemia, a 47% en el 20 y a 50% en el año 2021. Esta es la siniestralidad que ya asume el mercado, ¿no? Vamos a ver un poco cuáles son las principales compañías de seguros. Tenemos de Equinoxial, que está en primer lugar con el 14%. Equinoxial aquí ya aparece continuado con las cifras de Equimira. Luego le sigue Char, Pichincha, IG, Zurich y Hispana entre las más grandes. Hace 10 años la compañía más grande era Zurich, ¿sí? Cuando en su momento fue QBE. Lo mismo para primas cedidas, ¿sí? Tenemos la distribución de los 560 millones, 13% Equinoxial, Ecoafiso 9%, Hispana, Mafra y Latina con el 8 y 7% respectivamente. Vamos ahora un poco a ver cómo ha sido el comportamiento en los ramos. En el caso de vida, las primas pasaron de 413 en el 2019, año pre-pandemia, bajaron a 397 millones y luego volvieron a subir a 433 millones. Comparando el 2021 con el 19, significa un crecimiento del 5%, ¿sí? Para emitida. Y en el caso de la cedida, el crecimiento fue del 79%. Hay que tomar en cuenta que en el 2014 existió la restricción de que en el caso ecuatoriano solo se podía ceder el 5% de vida. ¿Sí? Entonces eso les afectó muchísimo a las compañías de seguros. Entonces lo que hicieron es revisar un poco la normativa y están como un poco más abiertos en ese tema. Aquí vemos un poco cómo es la distribución de vida grupo y vida individual. El 85% corresponde al grupo. ¿Sí? Las principales compañías, Pichincha, Equinoxial, que aparece claro por la cuestión con vida, Chap con el 13%, Hispana, AIG Latina y otras que concentran el 20%. ¿Sí? Lo mismo para la prima cedida. Vamos un poco a ver el ramo de autos. En el caso de autos, la prima bajó de 401 millones en el 19 a 341 y 332 respectivamente en los 2 años siguientes. Si analizamos el 2021 con respecto al 19, la caída es del 17% en emitida y del 34% en cedida. Vemos que la siniestralidad, sí, por el tema de las restricciones en el 2020, bajaron del 57 al 49 en el caso de la ruta y del 56 al 48% en el caso de la delgada. Sin embargo, en el 2021 ya están regresando a los niveles normales de siniestralidad, ¿sí? Un poco del parque automotor, que son alrededor de 4.561.000 vehículos. Y aquí podemos ver un poco cómo ha ido incrementando la participación en motos. Hay otros países que es mucho más marcado. El tema de las motos ha crecido muchísimo en países como Dominicana, Colombia, etc. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver cómo es la participación de los distintos tipos de vehículos. Entonces, lo que les comentaba un poco del tema extraordinario es que en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos que el 59% concentran las motos, Dominicana el 56%, Perú el 54%. ¿Sí? Entonces, un tema a considerar también. Aquí la distribución de cómo están los 332 millones del 2021, el financial es líder, es el Zurich con 12%, una compañía que venía ganando mercado que Sweden, AIG y el resto de compañías. Lo mismo para cedida. Vamos a revisar un poco cómo ha sido el tema del ramo de daños en autos, todo lo que es property and casualty, ¿sí? Bajó de 705 millones a 584 millones en el 2021. Esto significó una reducción del 17% para emitida y en el caso de cedida del 21%. La siniestralidad ha bajado un poco, sí, bajó un poco por el tema de la pandemia, pero volvió al 28 y 26% en el 2020. ¿Cómo es la distribución? Básicamente incendio y terremoto, ramos técnicos, de los principales. Las compañías igual. Voy a pasar un poco esto, vamos al ramo de accidentes. El ramo de accidentes cayó de 91 millones en el 19 a 72 millones en el 21. El tema de la prima cedida se ha mantenido más o menos estable, ¿sí? Y lo que sí viene bajando es la siniestralidad. Es un ramo bastante rentable, ¿no?
Las principales compañías, CHAP concentra el 45% del mercado y el 54% en CDI. El ramo de salud, esto solo corresponde a las compañías aseguradoras que hacen salud, ¿no? Y que tan solo es del 20%, porque el restante 80% lo concentran las empresas de medicina prepagada. Son 108 millones, ¿sí? Con respecto a los 102 millones, representa un crecimiento del 6%. Y claro, la siniestralidad aquí es un poco contradictorio, ¿no? Porque en el 2020 bajó la siniestralidad. Entonces, la razón principal era que muchos de los temas médicos quedaron postergados y que muy probablemente en el 21 y en el 20 se incremente esta tasa. ¿Sí? Eso es lo que les decía, que tan solo el 85% del 2021 lo concentran las empresas de medicina preparada. Tan solo el 108 millones son las aseguradoras. El tema de fianzas y crédito, que es un ramo que viene cayendo sosteniblemente desde 2013, aquí sí hay un tema coyuntural por parte de los proyectos de inversión, ¿no? Tenemos que de los 76 millones la compañía Líderes Confianza, cierre comercial, Asegurador Sur Oriente, Copasa entre las principales. Sí, y bueno, para finalizar, ¿cuánto concentran las compañías globales? En el caso de Ecuador del 39%, las locales del 50% y las regionales del 11%. Vemos que, por ejemplo, en el caso chileno, el 55% corresponde a las compañías globales. En el caso de Bolivia, el 26%. En el caso de México, el 56%. Y en América Latina tenemos el 39%. Y como les había dicho, no existen compañías vinculadas a banco en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, hay acuerdos de distribución del canal bancario que representa el 38% de la PIB, ¿sí? Eso sería básicamente. No sé si es que hay algún inquietud o Pedro, tú quisieras extender algo más. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un aplauso para Andrés, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Un sacrificio después del almuerzo venir a escuchar, ¿no? Felicidades a Pedro por estos 45 aniversario y del mercado asegurador, y también por intentar de nuevo volver a la normalidad con un evento presencial. Vamos a hacer una presentación de lo que me había pedido Pedro. Yo soy también, como recadero, obediente, y lo que me ha pedido, eso le traemos. Vamos a ver entonces la situación actual del mercado de seguros boliviano. Me pidió la post-pandemia, pero como también ha dicho alguien aquí, dice, eso de la post-pandemia todavía tenemos que ver si es cierto, ¿no? Pero, bueno, parece que esto demuestra un poco que ya estamos en camino, por lo menos, de la post-pandemia. Primero, vamos a ver qué impactos han sufrido la industria aseguradora boliviana con la pandemia. En principio, vimos una necesidad de migración al uso de medios remotos, tecnológicos y digitales para garantizar la continuidad de las operaciones, de las actividades. No había otra forma en ese momento sino intentar que todo continuara en la mayor normalidad posible dentro de esa gran normalidad. Vimos también la necesidad de un levantamiento de excepciones y exclusiones por la pandemia en los contratos de seguros de coberturas de salud. También las compañías de seguros vieron la necesidad de otorgar y aplicar coberturas que incluyeran el COVID-19. Parecía una locura en ese momento,
pero que también las compañías de seguros sabían que iban a tener un gran impacto, pero las compañías de seguros sí que se arriesgaron y otorgaron esas coberturas, incluyendo COVID-19. Otra necesidad de consensuar también la adopción de medidas equilibradas para afrontar los impactos sufridos por la pandemia. En el caso boliviano, que ya se ha expuesto aquí, ha habido un diferimiento del pago de los préstamos a los bancos. Eso iba asociado al desgravamen hipotecario y se difirieron los pagos de los préstamos, pero se difirieron también el cobro de las primas, o sea, el pago de las primas del seguro. Eso ha ocasionado graves problemas realmente al sector, porque ahí no había mora, había una mora obligada, que era por norma, que el gobierno emitió una serie de normas en las que eran contrarias a los usos, a la lógica también del seguro, contrarias incluso a las normas, al Código de Comercio, pero fueron normas que se sacaron en ese momento en el que todo valía, porque no se sabía cómo afrontar la situación, y nos obligaron a pagar los siniestros, pero a no cobrar primas. Y ahí veíamos una necesidad de que los actores que participaban en todo eso, sobre todo en el desgravamen hipotecario, pues nos pusiéramos de acuerdo para ver si podíamos sacar adelante eso. No hubo, es una pena que no esté aquí ahora la autoridad de regulación, pero no hubo ninguna colaboración por parte de la regulación. Hubo intentos de que nos pusiéramos de acuerdo cómo íbamos a pagar eso, pero no hubo un acuerdo con ellos. Sí, al final hubo ciertos acuerdos con la banca. Y claro, la banca veía que si no adelantaban primas, pues difícilmente se iban a poder pagar todos los siniestros que se acumulaban cada día más. La siniestralidad se disparó de forma alarmante y, bueno, creo que estamos haciendo frente, o hemos hecho frente durante todo este tiempo, y creo que se está superando ese impasse. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en el mercado asegurador boliviano? Pues he preferido hacer una especie de foda aquí, en el que vemos algunos positivos, pero claro, otros muy negativos. Entre esos positivos, vemos desde el punto de vista interno, vemos dentro de esa foda a fuerza, que vemos que en el seguro es una herramienta de protección que puede mitigar los efectos perjudiciales provocados por imprevistos. Eso todo el mundo lo sabíamos, pero ahora ha quedado patente. Una oportunidad que vemos ahí es que la pandemia ha evidenciado el rol fundamental de los seguros por su función básica de preservar la integridad de las personas y sobre todo su patrimonio. Bueno, y en este caso pues, también de la propia persona, en ámbitos como la salud, la vida y el desempleo. El pago de siniestros durante la pandemia permitió a la población asegurada, claro, a los asegurados, ¿no?, salir pues adelante gracias a la recuperación de sus recursos, de los recursos económicos. Eso, si lo vemos desde el punto de vista positivo, que le ha dado al seguro una visibilidad y una necesidad hacia la población, pero también teníamos puntos negativos. Dentro de esos puntos negativos, unos débiles que serían que las aseguradoras dejaron de percibir montos importantes de primas, que era lo que comentábamos hace un momento, por ese diferimiento y por los altos pagos de siniestros que tuvieron que hacer las compañías. Como amenaza vemos que las aseguradoras deben enfrentar los efectos que aún quedan por llevar, queda todavía porque esta pandemia no ha terminado, como decíamos, y para ver cómo seguimos con la línea de negocio de innovación de productos también. Aquí vemos alguna situación actual del sector asegurador. Vemos ahí la producción y siniestros comparativos de los últimos 5 años, desde el 2017 al 2021, y vemos que en la producción, bueno, se han dado aquí cifras de que en muchos países ha habido
una disminución en la producción, y en Bolivia esto no se ha producido, ¿no? Bueno, escuchábamos también a Ecuador, que ha habido algunos países que hemos crecido más que otros. Tiene una cierta lógica, ¿no? Cuando se parte de muy abajo, pues se crece más rápidamente, ¿no? Pero en el caso boliviano, incluso en el año 2021, cuando muchos países han perdido producción, nosotros hemos incrementado menos la producción, pero se incrementó un 4,1% en el año 2021. Y ha tenido una tendencia de aproximadamente el 6% de crecimiento durante estos años, durante los últimos 5 años, pasando en el 2017 con 483 millones de dólares, escuchando las cifras de mercadeo, les decía, no quiero comparar con las tuyas, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero ha tenido un crecimiento sostenido durante todos estos 5 años el mercado boliviano, al llegar a los 617 millones de dólares que tenemos ahora, y que también la siniestralidad ha tenido un efecto muy parecido también durante los 4 años anteriores, ¿no? 17 al 20, pero en el 2021 ha tenido un crecimiento tremendo, ¿no? De aproximadamente el 70% de siniestralidad en el año 2021, cuando venía siendo alrededor como vemos en esta gráfica, del 53% en el 2017, y bajó en el 2020 al 47% y se disparó en el 2021 al 70%. Ese ha sido el momento más fuerte, más duro que ha tenido el mercado asegurador. Dentro de las cifras de la gestión 2022 ya, pues vemos aquí que en febrero de 2021, comparado con febrero de 2022, la producción directa de anulaciones tuvo un crecimiento del 48% por la recuperación en ramos del SOAT y de desgravamen hipotecario. Hay una distorsión ahí, porque ese es el mes precisamente en que en Bolivia se vende el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, que claro, se dispara en ese mes, y son aproximadamente 20 o 20 y tantos millones de dólares, que supone un crecimiento importante, un incremento en ese mes precisamente. Y los siniestros directos subieron del 24,62%, subieron un 24%, ¿y esto por qué? Pues por los pagos que tuvimos que hacer con desgravamen hipotecario y otros riesgos varios, misceláneos, ¿no? Así que la producción comparada en el mes de febrero del año 21 fueron 84 millones y en el 2022 ha bajado a 53 millones la producción, ¿no? Y los siniestros ha subido en una cantidad muy superior a la producción que se ha tenido. Aquí podemos dar algunas cifras que yo no traía, no las he presentado ahí, pero sí que para solamente comparar un poco las cantidades tan diferentes de cifras de unos países a otros, ¿no? ¿Qué patrimonios tiene el mercado boliviano? En 2019 teníamos un total de 339 millones, casi 340 millones de dólares. En el 2020 subimos un poquito, pero prácticamente igual, y en el 2021 se subieron el patrimonio de las compañías en aproximadamente un 8%. Las reservas técnicas eran en el 2019 de 493 millones, casi 494 millones de dólares, en el 2020 534, y las reservas técnicas bajaron en el 2021 a 493 millones. Esto producto de lo que comentábamos antes, que nos obligaron a pagar siniestros, y por lo tanto los patrimonios fueron de 345 millones de dólares, las reservas
son de 493 millones de dólares, las inversiones de 712 millones de dólares, y el comportamiento, ¿cuál ha sido? Pues que los patrimonios se mantuvieron en los mismos niveles en el 2019 y el 2020, y aumentaron un poco en el 2021, como decíamos hace un momento. Las reservas técnicas se redujeron en el 2021 en los mismos niveles que se tenían en el 2019. ¿Y por qué fue esto? Pues debido a la liberación de reservas por el pago de siniestros, y también las inversiones se redujeron en el 2021 precisamente por esos pagos que se tuvieron que hacer, que perdieron también liquidez las compañías cuando tuvieron que hacer estos pagos. ¿Cuáles son los posibles futuros impactos para el sector asegurador? Primero, que vemos una presión sobre los resultados que exigirá la reducción de gastos y la búsqueda de eficiencia, una eficiencia máxima en cada línea de negocio. Deberán hacer las compañías de seguros también una innovación en la venta de productos con el apoyo de las nuevas tecnologías para garantizar la vigencia de la demanda y la continuidad de las actividades. Y vemos también una posible reducción de la emisión de pólizas precisamente por la crisis económica, aunque hasta ahora eso no lo hemos efectivizado, ¿no? Creemos que debe haber una continuación de la afectación, o va a haber, por el diferimiento en el pago de primas de seguro, porque ya les hablaba el hipotecario, pues porque este problema todavía no se ha concluido y todavía falta mucho. El diferimiento se daba hasta el final del préstamo. Hay algunos préstamos que eran de 25 años, o sea que ese problema se puede prolongar hasta ese tiempo, ¿no? Si no se llega a un acuerdo previo con los bancos, podría darse el caso de que se prolongara en mucho tiempo. Y la reformulación de productos tradicionales con cobertura que antes eran excluidas, como en el caso de las pandemias, como hemos dicho antes, que se están produciendo, o sea, se están emitiendo pólizas con esas coberturas ahora. ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Pues las aseguradoras se seguirán adecuando y adaptando para responder a los problemas que continúe generando la pandemia. Como actores económicos también tenemos una responsabilidad, y como actores económicos debemos coadyuvar en la continuación de la reducción del impacto social por la crisis sanitaria e implementar políticas de protección, bienestar personal y familiar. Y es urgente contar con la normativa, que ya lo hemos escuchado aquí durante varias intervenciones, que regule el uso de medios electrónicos en la comercialización de seguros para que se logre un acercamiento ágil con los asegurados, una mayor penetración de los seguros y los microseguros. Nosotros en Bolivia estamos con los microseguros, seguros inclusivos, que estamos haciendo campañas fuertes, y sí que ha habido un desarrollo importante de microseguros en el país, y eso será una mayor oportunidad en las comunicaciones que se debe dar hacia el sector. Se debe enfrentar también la afectación por las medidas excepcionales para el mercado de seguros. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí. Felices Pascuas de Resurrección para los que profesamos la religión cristiana. Que verdaderamente esta resurrección de Cristo sea una constante en nuestras vidas. Así que muchas felicidades. Mi querido Pedro, felicitarte por esta organización. Nos tenés acostumbrados a este nivel de organización de tu evento, así que mis felicitaciones por eso y por los 45 años de la revista. Es mucho tiempo, creo que es mucho esfuerzo, hay mucho esfuerzo detrás de eso, así que mis felicitaciones por los 45 años. Y darte las gracias, no solamente por la invitación, Pedro, sino por permitirnos este espacio donde nos encontramos y compartimos la calidez de un abrazo, de un apretón de mano, que en estos 2 terribles años
nos dimos cuenta que era tan necesario. Nunca la frase éramos tan felices y no lo sabíamos se puede aplicar. Así que gracias por permitirnos cada 2 años poder encontrarnos con amigos, con buenos y muchos amigos. Así que este espacio que nos generas para el encuentro, el apretón de mano y el abrazo era demasiado importante por lo que estos 2 años nos acaban de demostrar. Así que muchas gracias por eso. Sé que hay un esfuerzo grande detrás de esto, pero te quiero decir que vale la pena encontrarnos y compartirlo. Así que gracias por eso también, Pedro. Bueno, para mi presentación hicimos un estudio de 5 años, tomando como base el 2017, de manera que a través de las cifras ya podamos expresar de alguna manera la influencia que tuvo la pandemia en la industria del seguro. Entonces, yo sé que somos hombres de números, pero los números quisiera solamente referenciarlo, dar un marco para ir comentándoles las peculiaridades y particularidades del mercado paraguayo. El primer índice que quiero compartir con ustedes es el índice de penetración del mercado. Y al empezar, ustedes podrán notar que en el 2017 teníamos una penetración, comparación de primas versus el PIB, del 1.35 y al 2021 estamos en 1.09. En esta presentación quiero aclararles, porque esto lo voy a repetir durante mi presentación y sobre todo en la influencia que tienen algunas cifras y en algunos índices, que esta penetración y los índices que les voy a ir mostrando, que nos muestra también Juan, es exclusivamente del primaje de la industria privada del Seguro Nacional. Hay coberturas muy importantes, como por ejemplo las jubilaciones y pensiones, las de ART, que lo maneja un ente autárquico, en nuestro caso el Instituto de Previsión Social. Es un aporte importante de prima que no son considerados ni en el estudio de Juan ni en el nuestro en la presentación. Es por eso que muchas de nuestras cifras quedan muy por debajo en la presentación, estamos en los últimos lugares, y además todo lo referente a los seguros, a las primas provenientes de los seguros de salud, en mi país lo administran las prepagas. Es decir, todo lo concerniente a los seguros de salud que en otros mercados están sumados en su generación de primas, en el nuestro no están considerados. Existen algunas compañías que tienen productos de salud, pero normalmente están en exceso a esta primera tanda, que es los seguros ambulatorios y que los manejan las asociaciones de médicos a través de un sistema prepago que no cae dentro del control de la Superintendencia de Seguros. Más bien es un control de la Superintendencia de Salud en mi país. Entonces, aclarando eso, tenemos esta penetración de las primas en función al PIB. Vamos a ir analizando las primas desde este momento y vemos que en este periodo de estudio de 2017 al 2021 tenemos un aumento, como también lo dijo mi querido gerente general de la Asociación Boliviana. Nuestras cifras fueron siempre positivas, por supuesto con una gran retracción con relación a los otros periodos, pero estamos en un progreso de 402.000 a 417 millones de dólares. Es decir, tuvimos en este periodo un crecimiento. En la estructura, considerando la clasificación de seguros de vida y no vida, nosotros teníamos una composición en el año 2017 de un 86-14, en 86 los seguros patrimoniales y 14 los seguros de vida y accidentes personales. Para el 2021
Para el 2021 esto tuvo una leve mejoría. Estamos hablando de un 84 para los seguros de no vida y un 16 para los seguros de vida. Acá nuevamente una aclaración. Cuando hablamos en mi país de los seguros de vida, estamos hablando de un producto, de una cobertura que va adicionada a un producto, a un instrumento financiero. Es decir, los seguros de vida individual con o sin ahorro prácticamente no tiene participación en el mix de producción en la industria del seguro privado nacional. Estamos hablando de menos del 1% con relación a ese tipo de seguro. Este gran aumento de seguros de vida, de vida y accidentes personales se da fundamentalmente por este producto denominado en nuestro país cancelación de deudas, que es un producto que tiene una simbiosis perfecta con los instrumentos financieros. Entonces, a un aumento de estos productos financieros hacen que también los seguros de vida tengan mucho mayor ponderación en el mix de prima. En cuanto a la composición por secciones o ramos, como en todo mercado, los seguros de automóviles son los de mayor participación. Y tenemos cierta mejoría en el 2021 con relación al 2017, fundamentalmente en un aspecto que fue bastante considerable: los seguros de vida por un lado y los seguros agropecuarios. Los seguros agropecuarios tuvieron una ponderación importante en nuestro país. Después veremos también la implicancia terrible que tuvo en la parte de siniestralidad, pero su colaboración al mix, a la torta de producción, fue muy importante en este tiempo. Analizando otro aspecto de la industria, la siniestralidad, la composición siniestral se mantuvo en este periodo de análisis. No hubo mayor variación, pero sí hubo variación en cuanto a sus componentes. Pues los seguros de vida pasaron de una apreciación del 28 más o menos a un 40 y tanto %, y todo por efectos de la pandemia. Ahí podemos apreciar, y en el siguiente, estábamos alrededor de un 28% en el 2017 y llegamos a un 45% en el periodo 2021, esto por la gran influencia de la siniestralidad en los casos de seguro de vida, fundamentalmente, como les había explicado, en el tema de cancelación de deuda. Tuvimos una siniestralidad que va arriba del 100%, mucho más del 100%, que afectó mucho esta composición en la composición de la siniestralidad. Vamos a ir pasando algunos porque tengo marcado, y yo soy disciplinado también con Pedro, un horario, así que vamos a ir pasando algunos gráficos. Esta es la composición de siniestros al 2021. Vemos una participación del 47% de automóviles, y en donde vida colectivo vemos también una participación importante del 16%. Los seguros de vida y accidentes personales, por supuesto, tuvieron este fuerte impacto de la pandemia. Uno de los elementos que nos demuestra que sí tuvo una participación fuerte en nuestro mercado todo el tema relacionado a la pandemia. Vamos a ubicarnos un poco. Bueno, el otro punto que me gustaría compartir con ustedes es lo de la intermediación. Bueno, este estudio abarcó muchos otros aspectos, pero saqué algunos que quería compartir con ustedes, y este me pareció importante, no por la variación, porque no tuvo mayor variación, como ustedes podrán notar, inclusive tuvo una pequeña disminución, pero se mantiene al orden del 21%, pero fue el gran aporte social que tuvo la industria, porque ante muchas dificultades desde el punto de vista laboral en nuestro país, la gestión laboral de muchos de nuestros compatriotas, sin embargo, los intermediarios de seguro se mantuvieron a través de su
gran resiliencia que tuvieron en la administración de todo el tema de la pandemia en los servicios y que le permitió a través de las comisiones mantener un flujo económico para sus familias y para ellos mismos, que de cierta manera fue un aporte social muy importante de la industria en uno de sus elementos fundamentales, que es la intermediación en la industria. Y quisiera compartir con ustedes ahora algunas claves de desempeño. Y estuve conversando con unos amigos en donde y la presentación también de la superintendente con relación a las inversiones. En nuestro país las inversiones tuvieron un comportamiento bastante importante en cuanto a su positivismo. Es decir, tuvimos muy buenas inversiones, somos los inversores institucionales de los más importantes en el país. Fuimos de un 216 millones a 286 millones de dólares en la cartera de inversión de las compañías de seguro. También tuvimos un comportamiento diferente en cuanto a los instrumentos utilizados. Como ustedes ven, 90% está direccionado a rentas fijas. Esto con relación al 2017 tuvo una variación, lo mismo que la participación de rentas variables, que prácticamente no lo teníamos, tiene una participación importante acá, y también en inmuebles. El direccionamiento de las inversiones en inmuebles en el 2017 tenía una mayor participación. Actualmente las inversiones están direccionadas a los títulos de renta fija a través de los certificados de depósitos y títulos de depósitos, y ya el buen trabajo que viene haciendo la gestión financiera de la empresa y algunos marcos regulatorios que nos permitió tener mayor maniobrabilidad en las inversiones, posibilitó que podamos ir invirtiendo en más inmuebles y en más instrumentos de carácter variable, de renta variable. Esta es la variación. Este es un tema importante que también a mí me gustaría resaltar, que el resultado en la industria del seguro privado de mi país nunca fue negativo. Es decir, tuvo un impacto importante en cuanto a su retracción, pero siempre los tres componentes, el resultado positivo, siempre dieron cifras positivas. Tanto en el resultado de las inversiones, el resultado técnico y el resultado de la última cuenta de balance, que es el resultado económico. Así que en mi país nunca vimos resultado negativo. Se trabajó siempre tratando de mantener esta situación, y aún con la pandemia tuvimos esta situación negativa. Hubo mucha preocupación, pero hubo una preocupación en comparación al 2020, que luego lo estaremos conversando por qué se dio esa situación. Y mirando el 2020 con relación al 2021, sí que hay una gran retracción, pero más adelante vamos a analizar por qué se dio esa situación en el 2020. Pero si vemos en el tiempo, en un tiempo de los 5 años, vemos que siempre se mantiene un resultado positivo en esos tres componentes. En el componente técnico, sí hay algunas compañías, muy pocas, que dan resultado técnico negativo, pero el mercado en general, el mercado global, siempre dio positivo. Recuerdo que en el año 97, 96, cuando se libera la tasa, muchos profesionales argentinos fueron a enseñarnos cómo desarrollar las tasas. Y bueno, hicimos un cambio ahí, hicimos una compensación con ellos. Ellos nos enseñaban cómo desarrollar las tasas, y nosotros le íbamos a enseñar cómo se gana el seguro. Este es un poco lo que viene desde aquel año, del año 97. Seguimos actualmente con saldos positivos en todas nuestras cuentas. Bueno, esto sería un poco en grandes
así abuelo de pájaro, como se dice, algunos ratios, algunos índices y algunas sumas que quería compartir con ustedes. Ahora quiero hablar un poco del efecto que tuvo la pandemia en relación al mercado seguro privado nacional. Y lo dividí en 3 etapas. La primera fase, la primera etapa, fue al cierre del ejercicio 19-20, o sea, 2019-2020. Nosotros, como el mercado argentino, cerramos nuestros balances al 30 de junio. Entonces, la pandemia inicia aproximadamente allá por noviembre del 2019. En marzo del 2020 se establece la cuarentena total muy estricta en mi país. Solamente se podía circular con órdenes de trabajo y ese tipo de cosas. Un aislamiento total, una circulación cero. Entonces, más en ese interín también la Superintendencia de Seguro, ante un poco la situación generada en el mercado, flexibiliza todo lo referente a la constitución de reservas de deudores por premio. Esa situación, la escasa exposición de riesgo por la cuarentena estricta, en ese periodo no tuvimos víctimas que lamentar. Era incipiente la consecuencia de la pandemia en nuestro país, lo que posibilitó unos resultados extremadamente positivos. Entonces, llegamos a medidas históricas en cuanto al resultado de la última cuenta de balance. Fue un ejercicio extraordinario. Una sola compañía fue beneficiada en verdad en cuanto a su resultado positivo por la modificación, por la flexibilización de la constitución de las reservas de deudores por premio. Las restantes, la variación no llegó al 7%, es decir, fue un buen año, venía un buen año, que si no fuese por la pandemia, creo que hubiésemos llegado a situaciones mejores a la establecida el 30 de junio. Entonces, ese primer impacto de la pandemia fue muy positivo para la industria del seguro nacional. En la segunda fase, que es al cierre del 30 de junio del 2021, sí ya recibimos el impacto de pleno de la pandemia. Cuando se dispararon todos los índices siniestrales en vida y accidentes personales, hubo mucha escasez en la renovación, hubo una retracción fuerte en las renovaciones de pólizas, y ni qué decir en la incorporación de nuevas pólizas. Todo el mundo nos dispusimos a mantener la cartera, a tratar en lo posible de mantener la cartera. Hubo retracción en todas las actividades económicas del país, tanto comerciales, industriales. Fue un paro total. El efecto en el 2021 fue muy fuerte. Y ahora la tercera fase, como bien lo están diciendo, ya saliendo de la pandemia, está complicado nuevamente, ¿verdad? Tenemos retracción todavía en la generación de primas, siguen los siniestros de vida y accidentes personales, y del mismo modo, como bien lo estuvieron diciendo también en otras exposiciones, la siniestralidad de auto vuelve a recuperar su protagonismo en el porcentaje de la siniestralidad global en nuestro país, con una característica especial. Todas aquellas personas, o varones, una vez también mujeres, ¿por qué no?, que perdieron su trabajo, la primera actividad en cual se desarrollaban eran el transporte de personas a través de las plataformas, Uber, Bolt en nuestro caso. Entonces aumentó, y por una cuestión también de seguridad de salud, todo aquel que pudo hacerse de un vehículo. Actualmente en nuestro país también la importación de vehículos, hay vehículos con mucho acceso desde el punto de vista de la financiación. Entonces todo aquel que pudo hacerse de un auto, se hizo de un auto. Entonces la circulación de automóviles en nuestro país se multiplicó, y esta gran circulación de vehículos no fue acompañada por una estructura vial, lo que hizo que la exposición de riesgo sea 3 veces
peores, por decir una cifra, porque podemos llegar a más. Entonces, actualmente estamos en proceso de generación de estructuras viales. Se están construyendo viaductos, túneles, pero aún así la exposición es alta. Entonces, fuertemente vuelve a reincorporarse automóviles en la siniestralidad. Tuvimos en nuestro mercado lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta. Tuvimos alta siniestralidad, tuvimos una reducción importante de las tasas de interés, fuertemente, la retracción en las primas, y también ahora le estamos sumando un ingrediente al cual verdaderamente no estamos acostumbrados de hace mucho tiempo, que es la inflación. La inflación es un elemento que no estaba en nuestros planes, no tenemos contingencia para administrar el tema de la inflación. Nuestras inflaciones nunca pasaron de 2 cifras, siempre estuvieron alrededor del 4% como más. Hoy estamos ya hablando de un 7, podemos llegar a un 10, es decir, hay un problema que nos va a exigir muchísimo, y ahí sí vamos a pedir otra vez el asesoramiento de nuestros hermanos argentinos, que lo saben administrar muy bien. Así que es otro elemento que tenemos que sumar a esta tormenta perfecta. Bueno, en esta crisis que generó la pandemia, que lo acabamos de mencionar, siempre, como también lo dijeron en otras presentaciones, genera oportunidades. Y la mayor oportunidad generada en el mercado paraguayo fue todo lo referente a la innovación tecnológica. Una renovación tecnológica que no solamente fue digitalización de procesos, como es necesario como una primera etapa, sino fundamentalmente fue un desarrollo tecnológico disruptivo. Es decir, estamos en lo que era una cuestión muy incipiente en mi país, en el mercado de mi país. Yo suelo decir que pegamos un salto de 10 años en 48 horas, porque un viernes a la tarde salimos de la oficina, a la noche se decretó el cierre total y el lunes ya no pudimos volver a la oficina. Entonces, en 48 horas dimos un salto de aproximadamente 10 años. Esto generó muchas situaciones que verdaderamente me enorgullezco del mercado paraguayo, de su resiliencia en administrar este tema, no solamente a nivel de la comunicación con nuestros asegurados, de la atención de nuestros asegurados, sino de la propia empresa para adentro. Es decir, todo lo relacionado a la toma de decisiones con el directorio, con la junta de gerentes, todo se manejó a través de procesos en distancia. Las plataformas que ya existían, hoy en día es un pan nuestro de cada día. Muchos de ellos ya han quedado. Por ejemplo, nosotros en la asociación ya lo hacemos todo virtual. No perderíamos 1 hora y media de tiempo para reunirnos 1 hora y 1 hora y media de vuelta. Entonces lo hacemos por vía del Zoom o cualquier otra plataforma. Sí, es cierto que el sector bancario nos quita una gran diferencia. Actualmente ya en mi país prácticamente nadie va al banco, eso se está trasladando. Sí, eso nos va a llevar un poco más de tiempo a la industria, pero ya estamos trabajando en eso. Es decir, por una cuestión así de anticiparse un poco a la Superintendencia de Seguro, había quitado unos años antes, creo que fue en el 2019, el manual de TI, que nos ayudó muchísimo, porque ya estábamos muy desarrollados en el tema de la tecnología de la innovación, ya estábamos ahí en la franja de salida. Eso nos posibilitó llegar a la meta muy rápidamente. O sea, verdaderamente fue un aporte muy importante. Bueno, rápidamente, porque ya consumí mi tiempo, la previsión y la tendencia futura. Yo quiero ser optimista. Para los pesimistas están los periodistas y los analistas. Yo quiero ser optimista. Es decir, sobre todo en mi país hay mucho por hacer y mucho por hacer positivamente. Actualmente recibí la información que este jueves entra en plenaria todo lo referente al SOAT. Nosotros no tenemos todavía seguro obligatorio de accidente de tránsito. Eso va a generar, si es que se llega a concretar, una posibilidad enorme de crecimiento en primas. Si se maneja, se administra bien, va a generar
una empatía con la industria, es decir, estamos esperanzados en ese proyecto para que pueda colaborar con el primaje nacional. Del mismo modo, hemos culminado con la Superintendencia de Seguros el estudio de los microseguros, de la reglamentación de microseguros. Nosotros empezamos al revés, ya tenemos productos de microseguros, ahora viene la reglamentación. Esperemos que esto facilite, no que trunque como siempre a veces las reglamentaciones de nuestras entidades de control. Hemos trabajado con ellos, hemos participado, la asociación ha participado en el desarrollo de esta norma. Creemos también que ese puede ser un elemento importante para el crecimiento del primaje nacional. En el riesgo más conocido y más valorado, que es automóviles, mi país tiene mucho por hacer todavía. Estamos hablando de que para el 2021 estaban registrados 2.564.000 más o menos de rodados, de los cuales 1.560 más o menos corresponden a automóvil y 964 más o menos a motocicleta, y se calcula que entre el 26 al 30% están asegurados. El resto es un mercado que hay que trabajarlo, hay que, en el informe que estamos ahí para progresar, así que ese es otro elemento que podemos aprovechar para tener mayor penetración y poder llegar al mercado. Así que estamos muy esperanzados de que esto ocurra. Nosotros en la matriz de la asociación tenemos previsto un crecimiento del 10% al 31 de diciembre. Estamos en un 10% de crecimiento en prima, así que podemos llegar a esa cifra, inclusive pasando. Tenemos una expectativa de crecimiento del 10% del primaje en el mercado paraguayo. Muy bien, abuye, te bendiré, por WhatsApp. Muchas gracias, estoy contento con ustedes.